El sol de la mañana se filtraba por los impecables ventanales del Instituto Privado San Patricio, la institución más prestigiosa y costosa de la ciudad, iluminando los pasillos de mármol pulido y los rostros de los herederos de las fortunas más grandes del país. Entre ellos, Artur Valenka se movía con la seguridad de quien sabe que el mundo le pertenece. Con su uniforme hecho a medida, su reloj de marca suiza asomando por el puño de la camisa, y una sonrisa arrogante permanentemente dibujada en los labios, Artur era el rey indiscutible de aquel microcosmos de élite. Su padre, Ricardo Valenka, un magnate de la construcción, le había enseñado desde niño que había dos tipos de personas en el mundo: los que daban las órdenes y los que las obedecían. Y los Valenka, por supuesto, pertenecían al primer grupo. Artur había aprendido bien la lección y la aplicaba con un celo casi religioso, especialmente con aquellos que, por algún extraño giro del destino, no encajaban en su mundo dorado. El blanco perfecto para su desprecio era Miguel Santos. Miguel era la anomalía del San Patricio, un becado, un chico brillante de un barrio humilde cuya inteligencia le había abierto las puertas de un lugar al que, según Artur, claramente no pertenecía. Cada detalle de Miguel era un recordatorio de su origen. Sus zapatos gastados por el uso, su mochila remendada en una de las correas, el tupperware con comida casera que sacaba a la hora del almuerzo mientras los demás pedían sushi a domicilio. Para Artur y su séquito de amigos, compuesto por otros jóvenes ricos como él, Miguel era una fuente inagotable de diversión cruel. La rutina era casi siempre la misma. Se sentaban en la mesa más grande de la cafetería y esperaban a que Miguel pasara. Ese día, la burla comenzó cuando Miguel sacó su almuerzo. Leonardo, uno de los lacayos de Artur, arrugó la nariz de forma exagerada. Leonardo dijo: «¿Qué es ese olor? ¿Alguien trajo sobras de la semana pasada?» La risa resonó en la mesa. Artur sonrió con suficiencia y tomó la palabra. Artur dijo: «No seas tan duro, Leo. Es el platillo gourmet de la Casa Santos. Se llama esfuerzo con salsa de humildad». Las carcajadas se hicieron más fuertes. Miguel no levantó la vista de su comida. Había aprendido que la indiferencia era su único escudo. Ignorarlos era la única forma de sobrevivir al día a día en aquel ambiente hostil. Pero Artur no soportaba ser ignorado. Se levantó de su silla, sosteniendo una botella de agua mineral importada, y caminó hacia la mesa de Miguel. Fingió tropezar justo a su lado, derramando el agua helada sobre el libro de historia que Miguel tenía abierto. Artur exclamó: «Oh, qué torpe soy. Lo siento muchísimo, Miguel». El agua empapó las páginas, borroneando la tinta de los apuntes que Miguel había pasado toda la noche escribiendo. La sonrisa maliciosa de Artur lo delataba. Miguel levantó la vista, y por primera vez, sus ojos se encontraron con los de Artur. No había ira en su mirada, solo una profunda y cansada tristeza que descolocó a Artur por un segundo. Miguel dijo en voz baja: «No te preocupes. Se seca». Sin decir más, cerró el libro con cuidado y comenzó a secar las páginas con una servilleta. Artur se quedó allí parado, esperando una reacción, un grito, un insulto, cualquier cosa que le diera una excusa para seguir con su juego. Pero no obtuvo nada. La calma de Miguel era más desconcertante que cualquier respuesta airada. Artur volvió a su mesa, sintiendo una extraña mezcla de frustración y un vacío que no supo identificar. Sus amigos lo recibieron con palmadas en la espalda, celebrando su genial broma. Pero mientras reía con ellos, la imagen de los ojos tristes de Miguel no se le iba de la cabeza. Para Artur, la vida era un juego en el que siempre ganaba, y las personas como Miguel eran solo peones en su tablero. No entendía de dónde sacaba Miguel esa dignidad silenciosa, esa capacidad para soportar el desprecio sin romperse. Y lo que más le molestaba era que, en el fondo, esa fortaleza que no podía comprar ni entender, le generaba una incómoda sensación de inferioridad que jamás admitiría en voz alta. Ese día, sin saberlo, la primera grieta había aparecido en la armadura de arrogancia de Artur Valenka. La mansión de los Valenka era una fortaleza de cristal y acero con vistas a toda la ciudad, un monumento al éxito y al poder de Ricardo Valenka. Dentro, el aire era siempre frío, no solo por el aire acondicionado centralizado, sino por la gélida atmósfera emocional que reinaba en la familia. Artur llegó a casa y encontró a su padre en el despacho, un santuario de caoba y cuero donde se cerraban tratos multimillonarios. Ricardo Valenka era un hombre imponente, con una mirada tan afilada como los pliegues de sus trajes italianos. Rara vez sonreía, y cuando lo hacía, no llegaba a sus ojos. Levantó la vista de su ordenador portátil cuando Artur entró. Ricardo dijo: «¿Qué tal la escuela?». Una pregunta retórica que no esperaba una respuesta detallada. Artur respondió: «Bien,
Como siempre. Ricardo asintió, su atención ya volviendo a la pantalla. Ricardo dijo, recibí tus calificaciones. Un sobresaliente en economía, bien. Pero un notable en literatura. ¿Qué pasó ahí? La literatura no construye imperios, Arthur, pero la mediocridad los destruye. La voz de su padre era como el filo de un cuchillo, cortante y precisa. Arthur se encogió ligeramente. Arthur dijo, fue un examen difícil, padre. Ricardo finalmente cerró el portátil y lo miró fijamente. Se levantó y caminó hacia el enorme ventanal, observando la ciudad a sus pies como un rey contemplando su dominio. Ricardo dijo, difícil es cerrar un contrato de $100 millones con competidores que quieren verte arruinado. Difícil es despedir a 200 empleados porque el mercado es débil. Un examen no es difícil, Arthur. Es una simple prueba de tu capacidad para dominar la información y devolverla. En este mundo, o eres el depredador, o eres la presa. No hay término medio. Se giró y se acercó a su hijo, poniendo una mano pesada en su hombro. Ricardo dijo, te doy todo lo que necesitas para ser un depredador. La mejor educación, los mejores contactos, un apellido que abre cualquier puerta. No lo desperdicies mostrando debilidad. No te mezcles con la gente mediocre, con los que se conforman, con los que no aspiran a nada. Ellos son el lastre de la sociedad. Te arrastrarán a su nivel si se lo permites. Las palabras de su padre resonaban en la mente de Arthur, reforzando el credo que había guiado su vida. La gente como Miguel Santos era ese lastre. Eran la presa. Su existencia solo servía para resaltar la superioridad de los depredadores como él. Cualquier atisbo de duda o compasión que hubiera sentido ese día en la cafetería se disipó, reemplazado por una renovada convicción. Su padre tenía razón. La amabilidad era una debilidad. La empatía, un lujo que no podía permitirse. Para sobrevivir y prosperar en el mundo que su padre había construido para él, tenía que ser implacable. Esa noche, durante la cena, la conversación giró en torno a una nueva adquisición de la empresa, un terreno en un barrio obrero que iba a ser demolido para construir un lujoso complejo residencial. Ricardo hablaba de los ocupantes con un desdén apenas disimulado, como si fueran meros obstáculos en un plano. La madre de Arthur, una mujer elegante y silenciosa que hacía mucho tiempo había aceptado su papel decorativo en la familia, asentía sin participar. Arthur escuchaba, absorbiendo cada palabra. Entendió que el desprecio que sentía por Miguel no era solo un capricho adolescente. Era una herencia, una filosofía de vida transmitida de padre a hijo. Se sentía poderoso, reafirmado en su rol. Decidió que al día siguiente en la escuela, le demostraría a Miguel y a todos los demás quién mandaba. No bastaba con ignorarlo o con pequeñas bromas. Tenía que hacer algo que dejara una marca, algo que le recordara a Miguel cuál era su lugar en el mundo, muy por debajo de los Valenca. Y mientras planeaba su siguiente movimiento, no se dio cuenta de que la verdadera debilidad no estaba en la compasión, sino en la ceguera de su propia arrogancia. El proyecto de fin de trimestre de la clase de arte y arquitectura era el evento más importante del semestre. Los estudiantes debían construir una maqueta de un edificio sostenible, y la nota representaría un gran porcentaje de la calificación final. Para Miguel, era más que un simple trabajo escolar. Era una oportunidad para plasmar su pasión. Soñaba con ser arquitecto, con diseñar edificios que no solo fueran hermosos, sino que también sirvieran a la comunidad. Durante semanas, había dedicado cada minuto de su tiempo libre a su proyecto. Con materiales reciclados que había recogido pacientemente, estaba construyendo una maqueta intrincada y llena de detalles de un centro comunitario para su propio barrio. Era una obra de arte nacida de la necesidad y el ingenio. Arthur, por su parte, había encargado su maqueta a una firma de arquitectos profesionales, una ayuda que su padre había facilitado con una simple llamada telefónica. Su proyecto era técnicamente perfecto, pero frío y sin alma, un reflejo de su propia actitud. La víspera de la entrega, Miguel se quedó hasta tarde en el aula de arte, dando los últimos toques a su maqueta. Arthur y sus amigos lo vieron desde el pasillo. La dedicación y el orgullo en el rostro de Miguel mientras trabajaba en su humilde creación encendieron una chispa de malicia en Arthur. Leonardo susurró, «Míralo, cree que va a ganar con esa cosa hecha de basura». Arthur sonrió. Arthur dijo, «Creo que su proyecto necesita una pequeña remodelación». La idea surgió rápida y cruel. Esperaron a que Miguel se fuera a casa, agotado pero satisfecho. Luego, con el pasillo desierto, entraron sigilosamente en el aula. Contemplaron la maqueta de Miguel sobre la mesa. Era sorprendentemente buena. Los pequeños árboles estaban hechos de ramitas secas,
las ventanas de trozos de plástico transparente y el techo tenía un diminuto sistema de recolección de agua de lluvia. Se notaba el amor y el esfuerzo en cada centímetro. Por un instante, Arthur sintió una punzada de algo parecido a la admiración, pero la ahogó rápidamente. No podía permitir que el chico pobre lo superara. Con un gesto a sus amigos, procedieron a ejecutar su plan. No la destruyeron por completo, eso sería demasiado obvio. En cambio, la sabotearon con precisión quirúrgica. Rompieron algunas de las estructuras de soporte internas, aflojaron las uniones principales y vertieron discretamente un líquido pegajoso en el mecanismo del techo solar. Lo hicieron de tal manera que la maqueta parecía intacta, pero estaba destinada a colapsar al menor movimiento. Al día siguiente, la tensión en el aula era palpable. Los estudiantes colocaban sus proyectos en las mesas de exhibición. Arthur colocó su impecable maqueta con aire de suficiencia. Entonces llegó Miguel, llevando su creación con un cuidado infinito. La colocó en su lugar asignado, su rostro iluminado de orgullo. El profesor, el señor Jiménez, comenzó a evaluar los trabajos uno por uno. Cuando llegó a la maqueta de Arthur, asintió con aprobación, impresionado por la precisión técnica. Luego, se dirigió a la de Miguel. Señor Jiménez dijo, «Bien, Miguel, veamos qué has preparado. La descripción de tu concepto es muy interesante». Miguel sonrió y se acercó para explicar los detalles de su diseño. Pero en el momento en que tocó suavemente la maqueta para señalar el sistema de ventilación, ocurrió la catástrofe. La estructura se tambaleó, en un horrible efecto dominó, todo el edificio se vino abajo. Las paredes se desmoronaron, el techo se hundió y las delicadas piezas se esparcieron por la mesa en un montón de ruinas. Un silencio sepulcral cayó sobre la clase. El rostro de Miguel palideció. Miró los restos de su trabajo, las semanas de esfuerzo convertidas en nada en un instante. No podía entender qué había pasado. Desde el fondo de la sala, Arthur y sus amigos luchaban por contener la risa. Para ellos, era el clímax perfecto de su broma. El señor Jiménez, confundido, se agachó para examinar los restos. Señor Jiménez dijo, «Qué extraño, parece que el pegamento no ha aguantado». «Es una pena, Miguel, el diseño era prometedor». Miguel no dijo nada. Se quedó mirando la destrucción, con una expresión de devastación total en su rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejó que ninguna cayera. Simplemente se quedó allí, inmóvil, mientras el profesor pasaba al siguiente proyecto. Arthur sintió una oleada de triunfo. Había ganado. Había puesto a Miguel en su lugar. Pero mientras observaba la espalda encorvada de Miguel, la victoria le supo extrañamente amarga. La imagen de la maqueta derrumbándose se mezcló con la del libro empapado, y de nuevo, la tranquila dignidad de Miguel frente al desastre lo inquietó. No hubo acusaciones, no hubo rabia, solo una aceptación silenciosa que era más poderosa que cualquier confrontación. Arthur había destruido un objeto, pero no había logrado quebrar el espíritu de su víctima, y eso, de una forma que no podía comprender, lo hacía sentir como el verdadero perdedor. Un par de semanas después del incidente de la maqueta, Ricardo Valenca convocó a Arthur a su despacho. El ambiente era más formal de lo habitual. Sobre la mesa de caoba había un folleto con imágenes de montañas escarpadas y bosques frondosos. Ricardo dijo, sin preámbulos, «Este fin de semana te vas de acampada». Arthur lo miró con incredulidad, esperando que fuera una broma. Arthur dijo, «¿De acampada? ¿Por qué? Odio el campo. Los insectos, el barro, la falta de cobertura». Ricardo lo cortó con un gesto impaciente. Ricardo dijo, «Es un retiro de liderazgo para jóvenes, organizado por el Club de Pioneros. Todos los hijos de mis socios más importantes van a estar allí. Es una oportunidad para que hagas contactos, para que demuestres que eres un Valenca. No es una sugerencia, es una orden». La idea de pasar un fin de semana durmiendo en el suelo y comiendo comida enlatada le repugnaba a Arthur. Él estaba acostumbrado a hoteles de 5 estrellas y resorts de lujo. Sin embargo, sabía que discutir con su padre era inútil. La palabra orden no dejaba lugar a la negociación. Arthur suspiró con resignación. Arthur dijo, «Está bien, iré». Su padre asintió, satisfecho. Ricardo dijo, «Excelente. Quiero que destaques. Que demuestres iniciativa y fuerza. Esta gente no respeta a los que se quejan o se muestran débiles. Sé el líder, no un seguidor». Arthur se preparó para el viaje como si fuera a una expedición al Everest. Su padre le compró el equipo de acampada más caro y tecnológico del mercado. Una tienda de campaña ultraligera que se montaba sola, un saco de dormir con control de temperatura,
botas de montaña con GPS incorporado y suficiente comida gourmet liofilizada para alimentar a un pequeño ejército. Cuando llegó al punto de encuentro el sábado por la mañana, se sintió superior al ver el equipo más modesto de los otros chicos. El viaje en autobús hasta la base de la montaña fue ruidoso y lleno de las bravuconadas típicas de los adolescentes ricos. Arthur participó, por supuesto, alardeando de su equipo y de sus supuestas habilidades de supervivencia, que en realidad se limitaban a ver algunos programas de televisión. El guía del grupo, un hombre robusto y experimentado llamado Ismael, intentó darles algunas instrucciones básicas de seguridad, pero la mayoría, incluido Arthur, apenas le prestaron atención. Consideraban que sus aparatos tecnológicos los hacían inmunes a los peligros de la naturaleza. La primera parte de la caminata fue sencilla, un sendero bien marcado a través del bosque. Pero a medida que ascendían, el terreno se volvía más empinado y rocoso. El cielo, que había estado despejado, comenzó a cubrirse de nubes grises y ominosas. Ismael miró al cielo con preocupación. Ismael dijo, parece que se acerca una tormenta. Deberíamos buscar un refugio pronto. Aceleremos el paso. Pero Arthur, sintiendo la necesidad de cumplir con las expectativas de su padre, vio una oportunidad para liderar. Vio lo que parecía ser un atajo, una senda estrecha que subía directamente por la ladera de la montaña. Arthur dijo en voz alta, ¿por qué no vamos por aquí? Parece mucho más rápido. Ismael negó con la cabeza firmemente. Ismael dijo, no, ese camino no está marcado, es peligroso. Nos quedaremos en el sendero principal. Varios de los chicos murmuraron, de acuerdo con Arthur. La impaciencia del grupo era palpable. Ignorando por completo la advertencia del guía, Arthur tomó una decisión impulsiva y arrogante. Mientras Ismael estaba consultando su mapa, Arthur se desvió del grupo y comenzó a subir por el atajo, llamando a los demás para que lo siguieran. Arthur gritó, el que llegue último es un cobarde. Solo un par de sus amigos más cercanos dudaron un momento antes de seguirlo, contagiados por su falsa seguridad. El resto del grupo se quedó con el guía, que gritaba furioso que volvieran. Arthur no lo escuchó. Estaba demasiado ocupado sintiéndose como un héroe, un pionero, exactamente lo que su padre quería que fuera. No se dio cuenta de que el camino que había elegido lo estaba llevando directamente hacia el desastre. La naturaleza, a diferencia de sus compañeros de clase, no se dejaba intimidar por el apellido Valenca. Al principio, el atajo pareció una idea brillante. El sendero era empinado, pero Arthur, impulsado por la adrenalina y el deseo de demostrar su superioridad, avanzaba a buen ritmo. Sus dos amigos, Matías y Javier, lo seguían de cerca, aunque con menos entusiasmo. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, frías y pesadas. En cuestión de minutos, la llovizna se convirtió en un aguacero torrencial. El estrecho sendero se transformó en un torrente de barro resbaladizo. Arthur, que nunca había enfrentado un clima así sin un techo sobre su cabeza, comenzó a sentir una punzada de inquietud. El viento aullaba entre los árboles, y el cielo se oscureció como si fuera de noche. Javier gritó, tratando de hacerse oír por encima del estruendo de la tormenta. Arthur, creo que deberíamos volver. Ismael tenía razón, pero el orgullo de Arthur era más fuerte que su sentido común. Arthur respondió gritando, no seas ridículo. Estamos casi en la cima. Volver ahora sería de cobardes. Siguió adelante, pero su seguridad se estaba desmoronando con cada paso. Sus botas de alta tecnología, diseñadas para terrenos secos, no ofrecían agarre en el lodo espeso. En un momento de descuido, su pie resbaló en una roca cubierta de musgo. Intentó recuperar el equilibrio, pero fue inútil. Cayó pesadamente, rodando unos metros por la ladera antes de que un árbol detuviera su caída. Un dolor agudo y punzante le recorrió el tobillo. Intentó ponerse de pie, pero el dolor era insoportable. Su tobillo se había hinchado rápidamente. Matías y Javier llegaron a su lado, con el pánico dibujado en sus rostros. Matías dijo, ¿estás bien? ¿Puedes caminar? Arthur apretó los dientes y negó con la cabeza. Arthur dijo, creo que me lo he torcido. ¿O roto? No lo sé. La realidad de la situación los golpeó como un rayo. Estaban perdidos, en medio de una tormenta, y uno de ellos estaba herido. La valentía artificial que los había impulsado hasta allí se evaporó. Javier sacó su teléfono, pero la pantalla mostraba sin servicio. El teléfono de alta gama de Arthur, que había sacado para usar la linterna, se le resbaló de las manos y cayó en un charco de agua, apagándose al instante. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. Matías dijo, con la voz temblorosa,
Tenemos que volver y buscar a Ismael. No podemos quedarnos aquí. Arthur lo miró, sintiendo por primera vez en su vida una total y absoluta impotencia. Arthur dijo, no me dejen aquí solo. Javier respondió, no podemos cargarte, Arthur. Es imposible. Volveremos con ayuda, lo prometemos. Será rápido. A pesar de sus palabras, Arthur vio el miedo en sus ojos. Sabía que sus amigos, cuyo respeto se basaba en su estatus y su dinero, no dudarían en salvarse a sí mismos. Con una última mirada de lástima, Matías y Javier se dieron la vuelta y comenzaron a descender torpemente, dejándolo solo al pie del árbol. El sonido de sus pasos se desvaneció rápidamente, ahogado por el rugido de la tormenta. Arthur estaba solo, herido, empapado hasta los huesos y temblando de frío y de miedo. Miró a su alrededor. El bosque, que antes le parecía un simple escenario para su aventura, ahora se mostraba como un ente amenazante y oscuro. Cada sombra parecía un peligro, cada crujido de una rama, una amenaza. Gritó pidiendo ayuda, pero su voz era un susurro débil contra la furia de la naturaleza. Se acurrucó contra el tronco del árbol, intentando protegerse inútilmente de la lluvia helada. En ese momento, se dio cuenta de la cruda verdad. Su reloj suizo no podía detener el tiempo. Su ropa de marca no podía darle calor. El dinero de su padre no podía sacarlo de allí. Todas las cosas que definían su identidad y su valor en el mundo eran completamente inútiles. Por primera vez, Arthur Valenca estaba enfrentando una crisis que no podía resolver con arrogancia o una tarjeta de crédito. Estaba a merced de algo mucho más grande y poderoso que él, y el miedo que sentía era tan real y paralizante como el dolor en su tobillo. El tiempo se convirtió en una tortura borrosa. Cada minuto parecía una hora. El frío se le había metido en los huesos, y sus dientes castañeteaban sin control. La lluvia no amainaba, y la oscuridad del bosque se hacía cada vez más profunda. Arthur había gritado hasta quedarse ronco, pero sus esperanzas de que Matías y Javier volvieran con ayuda se desvanecían con la luz del día. Lo más probable es que ellos también se hubieran perdido o que hubieran decidido esperar a que pasara la tormenta en un lugar seguro. El miedo inicial se estaba transformando en una desesperación helada. Pensó en su padre, en su cama cálida, en la vida fácil que había dado por sentada. Todo parecía pertenecer a otro universo. Se preguntó si moriría allí, solo, en el barro, una nota a pie de página en la historia de la familia Valenca, un fracaso. Fue entonces cuando, en medio de la cortina de lluvia y la penumbra, vio una luz. Al principio pensó que era una alucinación, un producto de su mente febril. Pero la luz se hizo más fuerte, un pequeño faro de esperanza que se movía lentamente hacia él. Era una linterna. Alguien se acercaba. Con las pocas fuerzas que le quedaban, gritó, «¡Ayuda! Estoy aquí». La figura se detuvo y la luz se enfocó en su dirección. Se acercó con paso seguro y firme, a pesar del terreno traicionero. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para que Arthur pudiera distinguir sus rasgos, su corazón dio un vuelco. No era Ismael. No era un rescatista del parque. Era Miguel Santos. Arthur parpadeó, convencido de que estaba delirando. ¿Qué hacía Miguel aquí, en medio de la nada? Llevaba un impermeable sencillo y unas botas de trabajo gastadas pero funcionales. En su rostro no había sorpresa, solo una calma y una concentración que contrastaban violentamente con el pánico de Arthur. Miguel se arrodilló a su lado, su linterna iluminando el tobillo hinchado y amoratado de Arthur. Miguel dijo, con voz tranquila, «No intentes moverte. Parece una torcedura grave». Arthur lo miró, sin palabras. La ironía de la situación era abrumadora. La persona a la que más había humillado y despreciado era ahora su única esperanza de salvación. Se preparó para una reprimenda, para una mirada de triunfo, para un «¿ves lo que te pasa por ser tan arrogante?». Pero no hubo nada de eso. Arthur balbuceó, ¿Qué haces aquí? Miguel sacó una pequeña manta térmica de su mochila y la colocó sobre los hombros temblorosos de Arthur. Miguel explicó, trabajo los fines de semana con otro guía, Ramón. Llevábamos a un grupo más pequeño por la ruta del norte. Oímos por la radio que un chico de otro grupo se había perdido. Cuando describieron la zona, supuse que alguien podría haber intentado tomar el atajo del acantilado. Es un error común de los novatos. Le dije a Ramón que echaría un vistazo. Mientras hablaba, actuaba con una eficiencia asombrosa. Sacó un pequeño botiquín de primeros auxilios y comenzó a inmovilizar el tobillo de Arthur con una venda elástica. Sus movimientos eran precisos y cuidadosos. Arthur observaba, atónito. Este no era el Miguel tímido y sumiso de la escuela. Este era alguien competente, seguro de sí mismo,
completamente a gusto en un entorno que a Arthur le parecía mortal. Aquí, en el corazón de la tormenta, los papeles se habían invertido de forma radical. Arthur, el rey del instituto, era un niño asustado e inútil. Miguel, el becado pobre, era el experto, el salvador. Miguel terminó de vendar el tobillo. Miguel dijo: «No podemos moverte mucho con esta lluvia. He visto un pequeño saliente rocoso a unos 100 metros de aquí. Podemos refugiarnos allí hasta que amaine la tormenta. ¿Crees que puedes apoyarte en mí si te ayudo?» Arthur asintió débilmente, la vergüenza quemándole la garganta. Se apoyó en el hombro de Miguel, y juntos comenzaron el lento y doloroso avance hacia el refugio. Cada paso era una agonía para Arthur, pero Miguel lo sostenía con una fuerza sorprendente, guiándolo a través de la oscuridad con una paciencia inquebrantable. No hubo una sola palabra de reproche, ni un solo gesto de resentimiento. Solo ayuda, pura y desinteresada. Y para Arthur, esa bondad inmerecida era más dolorosa y humillante que cualquier herida física. El refugio era apenas un hueco en la pared de roca, pero era suficiente para protegerlos de lo peor de la lluvia y el viento. Miguel ayudó a Arthur a sentarse en el suelo seco y luego, con una habilidad que parecía innata, comenzó a prepararse para la larga noche que tenían por delante. Sacó de su mochila un pequeño mechero y algo de yesca seca que guardaba en una bolsa impermeable. En pocos minutos, y ante los ojos asombrados de Arthur, logró encender una pequeña fogata que chisporroteó, devolviendo algo de vida y calor al improvisado campamento. El fuego iluminó el rostro de Miguel, revelando una expresión serena. Se sentó frente a Arthur, extendiendo sus manos hacia las llamas. Durante un largo rato, el único sonido fue el crepitar del fuego y el eco de la tormenta en el exterior. La calidez comenzó a devolverle a Arthur la sensibilidad en sus extremidades y, con ella, la capacidad de pensar con más claridad. La vergüenza que sentía era tan intensa que apenas podía mirar a Miguel a los ojos. Finalmente, no pudo soportar más el silencio. Arthur dijo en voz baja, casi un susurro: «¿Por qué?» Miguel lo miró, con una expresión interrogante. Miguel dijo: «¿Por qué? ¿Qué?» Arthur tragó saliva. Arthur dijo: «¿Por qué me estás ayudando? Después de todo lo que te he hecho. En la escuela, lo del libro, la maqueta, fui un idiota contigo». Se esperaba cualquier tipo de respuesta, una lección moral, una explosión de ira reprimida, o al menos un «te lo merecías». Pero la respuesta de Miguel fue tan simple como desconcertante. Miguel suspiró, mirando las llamas. Miguel dijo: «Porque estabas en problemas. Porque necesitabas ayuda. No importa quién seas o qué hayas hecho. Cuando alguien está en peligro, lo ayudas. Es así de simple. No es algo que pienses, simplemente lo haces». La sencillez de sus palabras golpeó a Arthur con más fuerza que cualquier sermón. No había una agenda oculta, no había un deseo de venganza o de humillación. Solo una decencia humana fundamental que Arthur nunca había entendido realmente. Arthur insistió, como si necesitara comprender la lógica detrás de un acto tan ajeno a su propia naturaleza. Arthur dijo: «Pero yo no lo habría hecho. Si las cosas fueran al revés, si tú fueras el que estuviera aquí tirado, yo probablemente me habría reído y te habría dejado». La honestidad brutal de su propia confesión lo sorprendió. Miguel lo miró, y por primera vez, Arthur vio una chispa de tristeza en sus ojos. Miguel dijo: «Sí, probablemente. Pero eso dice algo sobre ti, no sobre mí. Yo no soy así. Y no quiero serlo». Se hizo otro silencio, pero esta vez era diferente. Era un silencio reflexivo. Para llenar el vacío, Arthur preguntó: «¿Por qué trabajas aquí? ¿No es peligroso?» Miguel se encogió de hombros. Miguel dijo: «Necesito el dinero. Mi madre está enferma y los medicamentos son caros. Además, me gusta la montaña. Aquí, todo es más sencillo. No importa cuánto dinero tengas o qué ropa lleves. La montaña te trata a todos por igual. Te enseña a ser humilde». Y luego, con una voz más suave, añadió: «Y me ayuda a ahorrar para la universidad. Quiero ser arquitecto. Quiero construir cosas, no destruirlas». La mención indirecta a la maqueta fue como una puñalada para Arthur. Toda la crueldad sin sentido de sus acciones se le vino encima. Se dio cuenta de que no solo había destruido un objeto, sino que se había burlado del sueño de una persona, un sueño por el que Miguel trabajaba incansablemente mientras él lo daba todo por sentado. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Arthur, lágrimas no de dolor físico, sino de una vergüenza profunda y abrumadora. Lloró en silencio, avergonzado de que Miguel lo viera en ese estado de debilidad. Miguel no dijo nada.
Simplemente cogió una barrita de cereales de su mochila, la partió por la mitad y le ofreció un trozo. El gesto era pequeño, casi insignificante, pero para Arthur, en ese momento, fue el acto de generosidad más grande que jamás había recibido. Aceptó el trozo de comida, y mientras comía en la penumbra del refugio, sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía de una forma completamente nueva. La tormenta amainó con las primeras luces del alba. El bosque, lavado y goteante, parecía tranquilo después de la furia de la noche. El tobillo de Arthur seguía doliendo, pero el descanso y el calor del fuego habían hecho maravillas. Miguel apagó los restos de la hoguera con cuidado, asegurándose de que no quedara ninguna brasa. Miguel dijo, la base de operaciones está a unos 2 kilómetros al este. El camino es más llano desde aquí. Puedo improvisar una muleta con una rama, pero será un descenso lento. Arthur asintió, dispuesto a seguir cualquier instrucción. La arrogancia de la víspera había desaparecido por completo, reemplazada por una gratitud silenciosa. Miguel, con la misma eficiencia del día anterior, encontró una rama fuerte y la acondicionó para que Arthur pudiera usarla como apoyo. El viaje de vuelta fue arduo. Cada paso era un esfuerzo para Arthur, pero Miguel nunca mostró impaciencia. Se detenían a menudo, y Miguel compartía el poco agua que le quedaba. Hablaban poco, pero el silencio ya no era incómodo. Era un espacio de entendimiento mutuo que no necesitaba palabras. Después de lo que parecieron horas, empezaron a oír voces. Poco después, vieron el campamento base. Un grupo de personas, incluido un preocupado Ismael, corrió a su encuentro. La sensación de alivio que inundó a Arthur fue inmensa. Lo sentaron en una silla y un paramédico comenzó a examinarle el tobillo. En medio del revuelo, un sonido ensordecedor llenó el aire. Un helicóptero privado con el logo de Construcciones Valenca descendió en un claro cercano. La puerta se abrió y Ricardo Valencas saltó de la aeronave, con el rostro contraído por la preocupación y la furia. Corrió hacia Arthur, ignorando a todos los demás. Ricardo dijo, ¿estás bien? He estado fuera de mí. ¿Qué demonios ha pasado? Antes de que Arthur pudiera responder, Ismael se acercó para explicar la situación, señalando a Miguel, que se mantenía discretamente a un lado. Ismael dijo, su hijo tuvo suerte, señor Valenca. Este joven lo encontró. Le salvó la vida, sin duda. Ricardo Valencas se giró y observó a Miguel de arriba a abajo. Su mirada recorrió la ropa sencilla y las botas gastadas del chico, y su expresión de preocupación se transformó en una de suficiencia condescendiente. Se acercó a Miguel, sacando una gruesa cartera de su bolsillo. Ricardo dijo, muchacho, te estoy muy agradecido. No sé cómo pagarte. Sacó un fajo de billetes y se lo extendió a Miguel. Ricardo añadió, toma, esto es para ti. Cómprate algo bonito. El gesto hizo que Arthur se encogiera de vergüenza. Era exactamente lo que su padre haría, intentar solucionar un acto de bondad humana con dinero, como si todo y todos tuvieran un precio. Vio la situación a través de unos ojos completamente nuevos y le resultó repugnante. Pero la reacción de Miguel fue lo que realmente lo dejó sin aliento. Miguel miró el dinero y luego a los ojos de Ricardo Valenca. Con una calma y una dignidad que desarmaban, negó con la cabeza. Miguel dijo, no, gracias, señor. No lo hice por dinero. Hice lo que cualquiera habría hecho en mi lugar. Ricardo se quedó desconcertado, con la mano extendida. Era evidente que no estaba acostumbrado a que alguien rechazara su dinero. Ricardo insistió, vamos, chico, no seas tonto. Acéptalo. Miguel volvió a negar con la cabeza, esta vez con más firmeza. Miguel dijo, mi ayuda no está en venta, señor. Con permiso. Se dio la vuelta y se alejó para hablar con su propio guía, dejando a Ricardo Valenca con el fajo de billetes en la mano y una expresión de incredulidad en el rostro. Arthur observó la escena, y en ese momento, sintió más admiración por Miguel Santos que la que jamás había sentido por su propio padre. Miguel, sin un céntimo en el bolsillo, acababa de demostrar que era infinitamente más rico que el millonario Ricardo Valenca. Había demostrado que la dignidad, el honor y la bondad eran tesoros que no se podían comprar ni vender. Y para Arthur, esa fue la lección más importante y dolorosa de su vida. El regreso al Instituto San Patricio fue extraño. El mundo de Arthur había cambiado, pero el instituto seguía siendo el mismo. Los pasillos seguían oliendo a dinero y privilegio, y las conversaciones de sus amigos seguían girando en torno a coches, fiestas y vacaciones de lujo. Pero ahora, todo le sonaba hueco y superficial. Se sentía como un extraño en su propio hábitat. Matías y Javier, los amigos que lo habían abandonado en la montaña,
intentaron acercarse a él con excusas torpes. Matías dijo: «Tío, nos alegramos mucho de que estés bien. Nos perdimos buscándote. La tormenta era una locura». Arthur los miró fríamente. Ya no veía en ellos a sus compañeros, sino a dos cobardes que lo habían dejado atrás para salvarse. Arthur dijo, con una voz desprovista de emoción: «Sí, claro». Y se alejó, dejándolos confundidos. Evitaba su antigua mesa en la cafetería. El sonido de sus risas ahora le resultaba irritante. Pasaba los almuerzos solo, en un rincón de la biblioteca, intentando poner en orden sus pensamientos. La imagen de Miguel rechazando el dinero de su padre se repetía en su mente una y otra vez. ¿Cómo podía alguien tener tanta integridad, tanta fuerza interior? Sabía que tenía que hacer algo. Una simple disculpa no sería suficiente. Tenía una deuda que no se podía pagar con palabras. Después de varios días de reunir el valor necesario, vio a Miguel saliendo de la biblioteca. Su corazón latía con fuerza. Caminó hacia él, sintiéndose tan nervioso como nunca antes en su vida. Arthur dijo: «Miguel, espera». Miguel se detuvo y se giró. Su expresión era neutra, expectante. No había ni rastro de la camaradería forzada de la montaña. Aquí, en los pasillos de la escuela, volvían a ser el rico y el pobre. Arthur respiró hondo. Arthur dijo: quiero pedirte perdón. No solo por lo de la montaña, por ser un idiota y ponernos a todos en peligro. Quiero pedirte perdón por todo. Por cómo te he tratado desde que llegaste a esta escuela. Por el libro, por las burlas, por todo». Las palabras salieron de su boca de forma torpe, pero sincera. Continuó, la voz quebrada por la emoción. Arthur dijo: «Y tengo que confesarte algo más. Lo de tu maqueta no fue un accidente. Mis amigos y yo la saboteamos la noche anterior. La rompimos a propósito para que se cayera cuando la tocaras. Lo siento. Siento mucho haberte hecho eso». Al confesar, sintió como si se quitara un peso enorme de encima. Esperaba que Miguel explotara, que le gritara, que le dijera todo lo que se merecía. Pero Miguel simplemente lo escuchó, su rostro impasible. Cuando Arthur terminó de hablar, Miguel se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Luego, asintió lentamente. Miguel dijo: «Lo sospechaba. Pero gracias por decírmelo». Su calma era casi más difícil de soportar que la ira. Arthur continuó, con desesperación. Arthur dijo: «Iré a hablar con el señor Jiménez. Le contaré todo. Aceptaré cualquier castigo. Es lo justo. Te merecías una buena nota en ese proyecto». Miguel lo miró, y esta vez, Arthur pudo ver una nueva emoción en sus ojos: sorpresa. No se esperaba esa oferta. Arthur añadió: «No espero que me perdones. Sé que no lo merezco, pero tenía que decírtelo y hacer lo correcto, por una vez en mi vida». Miguel lo estudió durante un largo momento, como si estuviera viendo a una persona completamente diferente a la que conocía. Finalmente, suspiró. Miguel dijo: «Está bien, Arthur. Habla con el profesor. Veremos qué pasa». Se dio la vuelta y se fue, dejando a Arthur solo en el pasillo. No había sido una absolución, ni una reconciliación. Pero era un comienzo. Arthur sabía que el camino para enmendar sus errores sería largo y difícil, pero por primera vez, se sentía dispuesto a recorrerlo, sin importar las consecuencias. Fiel a su palabra, al día siguiente Arthur solicitó una reunión con el señor Jiménez. Sentado en la pequeña oficina del profesor, rodeado de libros de arte y maquetas de estudiantes, Arthur se sentía pequeño e insignificante. Con la voz firme pero temblorosa, relató toda la historia del sabotaje de la maqueta de Miguel, sin omitir ningún detalle y asumiendo toda la responsabilidad. No culpó a sus amigos, aunque los mencionó. Dijo que la idea había sido suya y que él era el principal culpable. El señor Jiménez lo escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa a una profunda decepción. Cuando Arthur terminó, el profesor se reclinó en su silla, entrelazando los dedos. «Señor Jiménez», dijo, «Arthur, estoy profundamente decepcionado. Esto va más allá de una simple broma pesada. Esto es un acto de crueldad y sabotaje académico. Las consecuencias deben ser serias». Arthur asintió, preparado para lo peor. Arthur dijo: «Lo sé, señor. Y aceptaré lo que decida». El director fue informado y se convocó a una reunión. Matías y Javier fueron llamados también. Cuando se les confrontó, su reacción fue patética. Negaron su implicación al principio, y luego, cuando la presión aumentó, intentaron minimizar su papel, echándole toda la culpa a Arthur. «Solo seguíamos su juego», dijo Matías.
La cobardía de sus supuestos amigos ya no le sorprendía a Arthur. El director dictaminó el castigo. Arthur sería suspendido por una semana. Matías y Javier recibieron una amonestación severa y tendrían que cumplir con horas de servicio comunitario en la escuela. La noticia de la suspensión llegó a oídos de Ricardo Valenca como una bomba. Esa noche, la confrontación con su padre fue la peor de su vida. Ricardo no estaba enojado por el acto de intimidación en sí. Estaba furioso por el escándalo, por la vergüenza que Arthur había traído al apellido Valenca. Ricardo gritó: «¿Cómo has podido ser tan estúpido? No por lo que hiciste, sino por dejarte atrapar y luego confesarlo como un tonto. Has mostrado debilidad. Has manchado nuestro nombre por un don nadie». Arthur lo escuchó, pero por primera vez, las palabras de su padre no le afectaban de la misma manera. Ya no buscaba su aprobación. Arthur respondió con una calma que sorprendió incluso a sí mismo: «Hice lo que era correcto, padre. Lo que le hice a Miguel estuvo mal, y tenía que arreglarlo». Ricardo se rió, una risa amarga y despectiva. Ricardo dijo: «¿Lo correcto? Lo correcto es ganar. A cualquier precio. Este mundo no tiene lugar para la sentimentalina barata. Me has decepcionado profundamente, Arthur». Ese fue el punto de quiebre. En ese momento, Arthur supo que nunca podría ser el hombre que su padre quería que fuera, porque ya no quería serlo. El respeto que una vez sintió por él se había evaporado, reemplazado por una mezcla de lástima y tristeza. Mientras tanto, en la escuela, ocurrió algo inesperado. Miguel solicitó hablar con el director y con el señor Jiménez. Cuando le preguntaron su opinión sobre el castigo, Miguel hizo algo que nadie, y menos Arthur, podría haber previsto. Miguel dijo: «Creo que la suspensión no le enseñará nada a Arthur, excepto a resentirse. Ya ha aprendido la lección más importante. Propongo algo diferente». El señor Jiménez lo miró con curiosidad. Señor Jiménez dijo: «¿Qué propones, Miguel?». Miguel respondió: «Que se anule la suspensión. En su lugar, que se nos permita a Arthur y a mí rehacer el proyecto de la maqueta. Juntos. Como equipo». La propuesta dejó a todos sin palabras. Era un acto de gracia y perdón tan extraordinario que parecía casi increíble. Después de deliberar, el director aceptó la propuesta. Arthur se enteró de la noticia al día siguiente. La generosidad de Miguel lo abrumó. No solo lo había salvado en la montaña, sino que ahora lo estaba salvando de nuevo, ofreciéndole una oportunidad de redención en lugar de un castigo. Arthur supo entonces que tenía una deuda con Miguel que iba más allá de cualquier disculpa. Tenía que demostrar, con acciones, que era digno de esa segunda oportunidad. El primer día de trabajo en el nuevo proyecto fue tenso. Se reunieron en el aula de arte después de clase. El espacio, que antes había sido el escenario de la humillación de Miguel, ahora se convertía en el laboratorio de su improbable colaboración. Arthur no sabía cómo actuar ni qué decir. Se sentía torpe e intruso. Miguel, por su parte, desplegó un gran pliego de papel sobre la mesa y comenzó a dibujar con una fluidez y una confianza que Arthur nunca le había visto en otro contexto. Mientras sus manos se movían, explicando sus ideas para un nuevo diseño, Arthur simplemente escuchaba, maravillado por su talento. Miguel no actuaba como un superior ni le echaba en cara el pasado. Simplemente lo trataba como a un compañero, como a un igual. Arthur, queriendo contribuir, tuvo una idea. Arthur dijo: «Mi padre tiene acceso a los mejores programas de diseño 3D y a impresoras de alta resolución en su empresa. Podríamos usarlos para crear los componentes más complejos. Y conozco un proveedor que tiene los mejores materiales, puedo conseguirlos». Miguel levantó la vista de su boceto y lo consideró por un momento. Luego, sonrió. Una sonrisa genuina, la primera que Arthur le había visto dedicar. Miguel dijo: «Eso sería genial. Tus recursos y mis ideas. Podríamos hacer algo increíble». Esa simple frase, «tus recursos y mis ideas», cambió todo. Por primera vez, Arthur sintió que sus privilegios podían ser utilizados para algo bueno, para construir en lugar de para presumir o destruir. Durante las siguientes semanas, el aula de arte se convirtió en su santuario. Trabajaban durante horas cada día. Arthur aprendió a escuchar, a valorar las opiniones de otra persona, a trabajar en equipo. Descubrió que Miguel no solo era brillante, sino que también tenía un gran sentido del humor. Hablaban de todo, de sus sueños, de sus miedos, de sus familias. Arthur le contó sobre la presión constante de su padre, y Miguel le habló de la enfermedad de su madre y de la fuerza que ella le inspiraba cada día. Lentamente, las barreras entre ellos se desmoronaron. Arthur comenzó a ver el mundo a través de los ojos de Miguel, un mundo donde el éxito no se medía en cuentas bancarias,
sino en la fortaleza de los lazos familiares y en la capacidad de superar la adversidad con dignidad. La maqueta que construyeron juntos era una síntesis de sus dos mundos. Tenía la precisión técnica y los materiales de alta calidad que los recursos de Artur podían proporcionar, pero también tenía el alma, la visión y el corazón del diseño de Miguel. Era un edificio comunitario que integraba la naturaleza, la tecnología y, sobre todo, un sentido de pertenencia. El día de la presentación final, colocaron su obra maestra en la mesa de exhibición. Era, sin lugar a dudas, el mejor proyecto de la clase. El señor Jiménez la examinó con una sonrisa de profundo orgullo, no solo por la calidad del trabajo, sino por el viaje que representaba. Les dio la calificación más alta, un sobresaliente con honores. Pero para Artur, la nota era lo de menos. Lo que realmente importaba era el proceso. Al salir del aula, Miguel le dio una palmada en el hombro. Miguel dijo, «Lo hicimos bien, socio». Artur sonrió, una sonrisa sincera y libre de arrogancia. Artur dijo, «Sí, lo hicimos». En el almuerzo de ese día, no hubo mesas separadas. Artur no se sentó con su antiguo séquito, que ahora lo miraba con una mezcla de resentimiento y confusión. En su lugar, se sentó junto a Miguel. Sacaron sus almuerzos, el de Artur de una elegante bolsa térmica, el de Miguel de su familiar Tupperware. Y mientras comían y hablaban, no eran el chico rico y el chico pobre. Eran solo dos amigos, dos personas que habían encontrado un terreno común en el lugar más inesperado. Artur Valenca había comenzado su viaje creyendo que el mundo se dividía entre depredadores y presas, pero había aprendido la lección más valiosa de su vida de la persona a la que consideraba su víctima, que la verdadera fortaleza no reside en el poder que se tiene sobre los demás, sino en la bondad que se comparte con ellos. Y esa era una riqueza que ningún dinero podía comprar.